Gracias, amigo, por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos en contacto con el doctor Gerardo Herrera Corral. Él es físico mexicano del CIMPENSTAF, que es un instituto dedicado a la ciencia, a la investigación, que ofrece maestría, doctorado. No es una universidad, pero es un centro de altos estudios científicos. Él es experto física de partículas, pero ha tenido también responsabilidades administrativas, entiendo, en el CIMENTAF. Conoce muy bien las actividades de este instituto y bueno, recientemente nos hemos enterado que su instituto ha hecho estudios sobre la diferencia de respuesta que tienen la gente de las alturas, en el Perú, en los Andes, ante el COVID. Parece que tienen determinadas ventajas sobre el tema y hemos invitado al doctor Gerardo Herrera que nos cuente un poquito los detalles de esta investigación, cómo empezó la investigación y cuáles son los resultados hasta ahora. Gracias, Gerardo, por aceptar esta invitación a estas alturas. No, muchas gracias a ti, Modesto. Muchas gracias por la llamada y por la conversación. Pues sí, nosotros, el CIMBESTAF, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, tenemos alrededor de 64 posgrados en diferentes áreas. Y una de las áreas más grandes y más activas es el área de ciencias naturales, en el que están biología, en todas sus vertientes, en fisiología, neurología, genética, biología molecular, patología, etc. Y comentaba que algunos investigadores de diferentes departamentos se han unido alrededor de proyectos de investigación y algunos de ellos son de investigación básica. ¿Qué quiere decir esto? Que tratan de entender la manera como el SARS-CoV-2, que es el virus que ocasiona la enfermedad COVID-19, cómo este virus funciona, de qué manera el virus se adhiere y se incorpora a las células para infectarlas, porque entender esos mecanismos nos permitirá el desarrollo de retrovirales y o de una vacuna, que son las dos grandes expectativas que tenemos actualmente para realmente combatir los problemas de la pandemia. Desarrollo de fármacos que inhiban al virus, por un lado, y por otro lado, el desarrollo de una vacuna. Entonces, te comentaba que una de las vertientes de la investigación, que hay varias, que hay muchas, pero una de ellas tiene que ver con la manera como el virus se adhiere a la membrana celular, se incorpora y abre la membrana celular para ingresar el ARN que ya dentro de la célula toma los materiales del citoplasma para construir una copia de sí mismo, para replicarse y después salir a infectar otras células. La manera como se incorpora el virus a la célula, en el caso del coronavirus, tiene que ver con la proteína que lleva en una de las espigas. El virus tiene dos tipos de espigas. Una de las espigas tiene hemaglutinina, que es un tipo de proteína, y en la otra espiga se tiene una neuraminidasa. De hecho, es lo que le dio el nombre a ese tipo de virus de la influenza, H1N1 de hemaglutina y neuraminidasa, H y N. Esta proteína en la espiga que se adhiere a la pared celular, esa proteína interacciona con una proteína específica en la pared celular, que es la proteína ACE2. La proteína ACE2 es una proteína natural que está en nuestras células y es una proteína que cuando la célula está sana forma parte de un sistema de funcionamiento de la célula. Tiene una función muy especial, la proteína ACE2. Forma el sistema de angiotensinas, se llama. Esta proteína toma una angiotensina 1, los biólogos les dan nombres especiales, yo no, solamente para dar una idea, toma una angiotensina de un tipo y la convierte en una angiotensina de otro tipo.
ese proceso, ese sistema de interacción de la proteína AC2 con las angiotensinas, son las encargadas de regular la presión. De manera tal que cuando toma a la angiotensina 2, esa angiotensina tiene la cualidad de ser vasodilatador o vasorestrictor, y de esa manera dilata o restringe la apertura de las cavidades celulares, aumentando o disminuyendo la presión sanguínea en nuestro organismo. De manera tal que la proteína AC2 tiene esa función de manera natural. Es una función reguladora de la presión arterial. Y es esa misma proteína la puerta de entrada al virus. Eso es lo que explica que el coronavirus sea más exitoso en los hombres que en las mujeres, porque los hombres tenemos más de esa proteína en nuestra pared celular que las mujeres. Y eso también parece estar detrás de un fenómeno muy interesante que ha sido reportado recientemente, hace apenas unos días, la semana pasada, se reportó que los habitantes de los Andes en las poblaciones a gran altura sobre el nivel del mar parecen tener menos problemas con el coronavirus. La explicación que se pueda encontrar al respecto es que los habitantes a grandes alturas están expuestos a menos oxígeno y a presiones atmosféricas más bajas, de manera tal que en la pared celular de estos individuos se requiere menos de la proteína AC2. Tienen menos incorporación de proteína AC2 en su pared celular, porque no necesitan estar regulando la presión dado el medio ambiente en el que viven, que está sujeto a menos presión sanguínea, a menos presión atmosférica. De manera tal que se ha observado que estos habitantes tienen menos problemas con el COVID, y eso se puede entender en términos de la proteína ACE2. Eso es lo que te comentaba, ¿no? Hay investigaciones que estudian la manera como las proteínas del virus y la proteína AC2 se relacionan para tratar de inhibirla. Cuando tuvimos el problema de la pandemia en 2010, se aplicó con gran éxito un profármaco que se llama oseltamivir. Un profármaco es una sustancia inactiva. Un profármaco no es un fármaco. Es una sustancia inactiva que cuando la tomamos se activa con la participación de compuestos que le proporciona nuestro organismo. En particular en el hígado, el oseltamivir adquiere algunos otros compuestos que lo activan. El oseltamivir tiene el nombre comercial de Tamiflu. Como sabes, el Tamiflu fue exitoso para combatir la influencia H1N1. Lo que este fármaco hace es relacionarse con la proteína spike, con la proteína de la espiga, con esta neuraminidasa. Al adherirse a esta proteína, impide ya que ésta se una a la proteína AC2. Desafortunadamente el Tamiflu, el oseltamivir, no parece ser muy efectivo en el caso del coronavirus, porque la neuraminidasa, que forma parte de la espiga del virus, ha mutado, ha cambiado. Ya no tiene la misma estructura molecular y el Tamiflu ya no parece adherirse a los puntos activos que tiene la influencia H1N1 de 2009. De manera tal que hay que encontrar nuevos fármacos, hay que encontrar nuevos compuestos que se puedan adherir y que inhiban este relacionamiento de la proteína viral y de la proteína de nuestras células, que es la proteína ACE2. ¿Qué equipos científicos, con qué colaboración internacional se está haciendo esto? Hay, supongo, otras instituciones que participan en este trabajo. Sí, mira, hay un grupo de investigadores, el Simvestab, que, por ejemplo, están estudiando esa relación entre las proteínas del virus, la proteína spike del virus y la proteína AC2. En particular, una investigadora del Departamento de Química, junto con investigadores de genética y biología molecular, se
se interesaron mucho por la estructura de la molécula ACE2, esta proteína que, como decimos, regula la presión sanguínea. La proteína ACE2 es una metaloproteína, es decir, es una proteína que está hecha con átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, como la mayoría de las proteínas, pero que tiene una característica especial, y es que tiene incorporado a un metal, tiene incorporado al zinc. Hay un átomo de zinc en la proteína. A ese tipo de proteínas se les conoce como metaloproteínas, ¿no? Hay muchas metaloproteínas, una cuarta parte o un tercio de las proteínas que existen en la naturaleza son metaloproteínas. Una muy conocida de nosotros es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que nosotros tenemos en la sangre y es una metaloproteína. La hemoglobina está hecha de 4 monómeros. Decimos que es un tetrámero porque tiene 4 pétalos. Es como un trébol de 4 hojas. Y en la parte del centro de esas 4 hojas está un átomo de fierro. El átomo de fierro se oxida. Cuando nosotros respiramos, el oxígeno se incorpora al fierro que está en la hemoglobina, y esas moléculas de oxígeno las transporta el fierro por el torrente sanguíneo hasta las células para proporcionarle oxígeno a la célula. Esa es una metaloproteína muy conocida, la hemoglobina. Pues resulta que la proteína ACE2, esta proteína que está menos presente en los habitantes del altiplano andino, es una metaloproteína que tiene zinc. Y nuestros investigadores sospechan que cuando la proteína spike del virus, la proteína que está presente en la espiga del virus, llega a la pared celular para interaccionar con esta metaloproteína, cuando se relacionan, la posición del átomo de zinc se modifica. El zinc se mueve. Y es posible investigar esta hipótesis, ¿no? Se puede hacer la simulación computacional y la simulación computacional así lo demuestra, pero es necesario medirlo, es necesario verlo en el laboratorio, si realmente ocurre lo que las simulaciones computacionales nos indican. Entonces, para esto, los investigadores del CIMBESTAB están enviando muestras de sus compuestos orgánicos elaborados en laboratorio a un acelerador de luz de sincrotrón, al PSI, el Paul Scherrer Institute, que es una fuente de luz de sincrotrón que se encuentra en Suiza, en Dillingen. Es una población al norte de Suiza, ya muy cerca de la frontera con Alemania. Ahí hay un laboratorio que genera luz de sincrotrón. Es esta luz muy especial, son rayos X muy intensos, muy brillantes, que permiten analizar estructuras moleculares con gran precisión. La luz de sincrotrón nos permite hacer un mapeo tridimensional de las moléculas, nos permite saber en dónde están los átomos y de qué tipo son, de manera tal que con estas muestras que se están enviando de México se espera ver el movimiento del átomo de zinc, y si tal cosa es correcta, si esto resulta así como se prevé, entonces el movimiento del átomo de zinc puede reportar la infección, puede reportarnos que algo está ocurriendo, que la metaloproteína AC2 está interaccionando con el virus. Esta investigación podría llevar al diseño de inhibidores de la proteína AC2 o de la proteína spike del virus que impida la interacción de ambas, para que de esa manera el virus no pueda incorporarse en la célula. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por esta participación interesantísima. Va a interesar seguro mucho a los peruanos de los Andes, que están también sufriendo el tema del virus. Te agradezco mucho. Lo único que se me hace complicado es qué título tendría esta entrevista. Un poco, los hombres de las alturas resisten más al coronavirus, pero las investigaciones que se han hecho están también ofreciendo oportunidades de soluciones
al problema del COVID-19, ¿no? Sí, pues puede ser las ventajas de la altura, ¿no? Las ventajas que tienen los Andes, la ventaja que tiene el vivir a presiones atmosféricas bajas, los sistemas reguladores de presión sanguínea, el habitante andino y sus ventajas frente al coronavirus. Okay. Me parece Porque el altiplano es menos vulnerable a la pandemia, porque las alturas representan una ventaja del COVID-19, en fin, ¿no? agradezco mucho, Gerardo, muy, muy amable, disculpa que te hayamos tomado bastante tiempo y seguimos en contacto, por favor. No, Modesto, con mucho gusto. Un abrazo y hasta luego.